2 y 7 minutos. Creo que tenemos además todos la voz un poco tomada y no sé bien por qué, no os des cuenta. Yo por lo menos me noto con la voz un poco ronca. El ambiente yo creo que se ha hecho un poco denso, incluso escuchando toda esta historia de la psicofonía, que es verdad que impresiona, que está ahí, e incluso dentro de nuestro propio equipo, fuera ha habido un debate que espero que se traslade a los micrófonos. Hay muchas aristas en esta historia, seguramente muchos verán aristas a favor, otros en contra. Ocurrió hace 25 años en la otra frontera, en Radio Fortaleza, una pequeña emisora del norte de Madrid, barrio de Hortaleza, en la UBA, y Germán llega con fiebre y con una sorpresa increíble, esa psicofonía de 10 minutos. Un detalle más, Ricardo Hernández, que está aquí junto a Miguel Ángel Jiménez, y como miembros de aquel primigenio equipo del año 85, es que no había solo esta voz, no existía solo esta psicofonía. Si cabe, más absurdo, porque contradice todas las normas y leyes de lo que sabemos, que yo creo que es poco, de las psicofonías. No solo era una de 10 minutos, sino que había otra que no pudisteis escuchar en aquel momento. Efectivamente, el profesor nos vino con una cinta de bobina abierta. Él nos la mostró y nos dijo: esta es la más larga, esta es más interesante. Esta fue obtenida unos días después a raíz del primer positivo del anterior. ¿En el mismo lugar? Sí, en el mismo lugar. Volvió a la semana siguiente, ¿no, Miguel Ángel? Me parece que nos dijo. Creo que sí. Unos días después. Pero claro, Radio Fortaleza, ya hemos mencionado antes, que era una radio de barrio, pequeñita, con medios, y sin medios, mejor dicho, y no teníamos un magnetofón de bobina abierta para poder reproducir la cinta, y por esa razón nos quedamos sin poder emitir la de los 20 minutos. Pero él traía las dos. La de los 10, es decir, la primera que obtuvo, y la de los 20 minutos, que fue a los pocos días después, a raíz del positivo. Él volvió para obtener más resultados, para ver si obtenía lo mismo, como así fue, según él. Seguimos, por tanto, Ricardo, en la investigación. Vamos a dar toda la información y luego ampliaremos el debate, a ver qué opináis y qué opina el público, por supuesto. Otro fragmento diferente de esos momentos de grabación, y luego escucharemos otro, o sea, una porción de audio, para que veamos también lo insólito de cómo todo esto se entrelaza y que es un continuum, de alguna forma. No hay un momento en el que se haga el silencio en la psicofonía. No hay un respiro. Es todo el rato esos sonidos. Santiago Camacho ha mencionado la palabra fragua. Le ha venido a la mente la palabra fragua, es curioso. Golpes pesados de hierro, otros más ligeros. Fragmento, y yo escuchándolo, yo no sé, me puedo equivocar, intuía eso del agua, quizá. Luego me lo contáis. Voces de un agonizante. Esto podría llamarse los lamentos del agonizante, porque es eso, otro fragmento donde alguien desde luego sufre. ¿Qué naturaleza tiene esta voz? ¿Por qué Germán luego se impresionó tanto y casi recomendó durante años no escucharla, no emitirla, aunque él, hay que decirlo, seguía poniendo el fragmento más célebre, o el único conocido a nivel popular, esa grabación de 50 segundos. Esto es medio minuto más, y yo lo he llamado así, un poco los lamentos del agonizante. A ver qué escuchéis vosotros. Había un momento, ahora lo repetiremos, Noel, que en el trasfondo, y quiero escucharlo de nuevo, es un fragmento un poco más breve, de unos 20 segundos, con los cascos yo lo estoy escuchando, y sé que igual pide un esfuerzo extra, y que a veces esto es contradictorio porque muchas personas no pueden escucharlo con esta nitidez que ahora nos llega a nosotros. Incluso cuando se escucha por internet, yo siempre lo digo, es verdad que es muy importante el medio, pero por internet, con la compresión, es que no es el mismo programa, es, bueno, la información, pero ni las músicas suenan igual, ni los sonidos suenan igual. Y yo estaba escuchando de fondo, os hablo de fondo, por debajo de ese lecho de voces o de respiraciones guturales o de sensación de dolor, hasta, yo no sé si unas niñas o sonidos como de niñas. Yo escucho un nombre. ¿Un nombre? Un nombre de mujer. Ahora me lo dices. Vale. Escuchamos.
2 y 12 minutos, sensaciones especiales en este programa tan diferente. Hay una imagen que me ha parecido muy bonita ahora mismo. Estaba mirando a mis compañeros, mis admirados Santiago Camacho y Javier Sierra, y los dos, y no hay ninguna norma escrita, estaban con los ojos cerrados, con el gesto, ¿no?, de estar profundizando. Y en fin, como mis compañeros se toman las cosas, sea lo que sean estas cosas, y a mí esto me emociona especialmente, tengo que decirlo, ¿no? Aquí, con solo la luz del flexo, a oscuras todos, y Santi y Javi, los dos con la mirada oculta y sintiendo esto. Y yo no sé, mira, ¿qué sentís? Yo quisiera hacer una llamada a través de los micrófonos de Cadena SER. Sé que esto llega a mucha gente y que pueden estar escuchándonos. Si alguna de las 9 personas que estuvo aquel día en la casa con Germán de Argumosa escucha por casualidad este programa, por favor, que se ponga en contacto con el equipo de Milenio 3. Lo digo por lo siguiente: han pasado 25 años, el tiempo suficiente como para poder arrojar algo más de luz con testigos directos. Lo que nos falta en este asunto es precisamente el testimonio de las personas que estuvieron cerca de esa grabadora el día de octubre de 1985 en el que se obtuvo esto. Sí, señor. Y eso es lo que nos puede dar la clave de este asunto. Repetimos vías de contacto. Mensaje en una botella, Javier Sierra. 27699, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, o también nos pueden dejar su mensaje en www.cadenaser.com. No soy la única que ha escuchado el mismo nombre en esa grabación, porque ya los oyentes nos lo apuntan en las vías de contacto. No me lo digas. Espera un momento, es que ¿escucháis algún nombre en esta zona? Yo ahora mismo no sabría decirte. Vale, perfecto, porque es interesante. Eso pasa con los medios de hoy en día. Y es muy interesante esta experiencia, compañeros, porque cientos de miles de amigos están escuchando algo y están opinando en tiempo real. Por lo tanto, puede que sean solo datos espurios, pero también puede que nos den informaciones que nosotros no alcanzamos. Una cosa más, Miguel Ángel. Por lo tanto, hay que decirlo. Ricardo, Miguel Ángel, no tenemos más datos. Esta es la realidad. Y si tenéis más datos y no queréis contarlo, cuidado, que este es un tema delicado, estáis en pleno derecho, pero me gustaría saber si sí o si no, de qué personas había ahí, además de Germán de Argumosa. Ningún dato, la verdad es que ahí fue muy prudente, únicamente habló del lugar, sin especificar la dirección, únicamente cómo era el lugar. En ningún momento entró a hablar de quién era esa gente, fue muy prudente. Hay que decir también que quizá los oyentes no lo sepan, o algunos oyentes no lo sepan, que no le podemos preguntar a Germán de Argumosa. Germán de Argumosa falleció hace casi exactamente 3 años, el 3 de noviembre de 2007, a los 87 años de edad, llevándose el secreto de esta grabación a la tumba. Sí, señor. Sí, porque nunca quiso contar la gente que estaba allí. Exacto, o sea, él protege, pero eso Germán lo hacía casi siempre, ¿eh? Yo puedo dar fe de que protegía, porque Germán no era tampoco era divulgador, pero en cierto aspecto, pero protegía muy bien sus fuentes, porque hay que decirlo, estaba muy bien relacionado en la aristocracia española y tenía acceso, como pasa en ocasiones, yo voy a decirlo, yo creo que a las más altas esferas del Estado. Y en muchas de esas reuniones había un compromiso tácito de no dar la información. Por eso preguntaba a Ricardo y a Miguel Ángel si saben, si con un sí o un no, pero no tenemos más identidades. Tenemos así la palabra rotunda de Germán, que yo creo que era un hombre de honor, de que él estaba allí haciendo la grabación. Porque otra teoría es, ¿pudieron haber engañado a Germán en el caso de haber sido esto un fraude? ¿Darle gato por liebre? Bueno, pues también hay que ponerlo ahí. Ahora te pido la explicación, Santi, el nombre, Carmen. Lo tienes aquí, yo lo había escrito mientras escuchaba la psicofonía. Felisa. Y lo que escuchan los oyentes, voy a ponerlo porque es muy parecido. Elisa. Dice una voz algo así como Elisa. Vamos, realmente es increíble, qué miedo escuchar esas cosas a estas horas. Nos lo decía Sirius. También nos dice que en la última parte parece escucharse algo así como Elizabeth. Todas tienden a Elisa, Elizabeth, Felisa, algo así. Vamos a ver si nos la puede poner Noel otra vez. Noel, y la oímos. Vamos allá. Gran parte del público, o por lo menos muchas personas que de repente captan un nombre, yo de verdad que no, Elisa, Felisa, en esta grabación.
Yo acabo de escuchar, sí, ahora sí, claro, el nombre en un momento dado, pero hay un chillido de una niña de fondo, ¿lo habéis escuchado? Que es absolutamente terrorífico. Es un latigazo acústico, un verdadero latigazo acústico este fragmento. Seguimos y luego ampliamos, porque también con Eren Garrido ampliaremos cuestiones de hasta dónde ha llegado todo esto, ¿no? Hasta dónde ha llegado todo esto. De verdad que ahora, yo no sé si le ha puesto Noé la mayor intensidad, porque es que el sonido, claro, se va habituando el oído, ¿no? El chillido de la niña que aparece ahí, entremezclado. Yo tenía en mis apuntes, en este cuarto fragmento, algo así como... Vamos a ver... porque había hecho el esfuerzo, que no lo hago casi nunca, de anotar algunas cosas y las tengo aquí. Cuarto fragmento, golpes, vuelve a sonar la campana y hay una frase, una voz diferente. Luego, si queréis, compañeros, intentamos establecer qué tipos de voces aparecen a lo largo de esta eterna psicofonía. Es una voz como de un anciano, Ricardo, y dice un insulto. Eso es lo que nosotros queremos entender, aunque parece que hay otras personas que lo interpretan de otra forma. Bueno, vamos a escucharlo, lo escucharemos desde si queréis, interpretamos todo esto y en la tipología de voces que aparecen en esta grabación, damos la opción, sin decir que se dice, al público. Otro fragmento, compañeros, y duro, agresivo. Desde luego el tono que respira esto no es como otras psicofonías un poco perdidas en el éter, no, esto es una sinfonía natural, paranormal o fraudulenta, yo no lo sé, me gustaría creer, ¿no?, que es la conexión con el misterio, pero es crudísimo. Golpes, campanas, la fragua de nuevo, y al final una voz quejumbrosa, una voz como de anciano que aparece en otros momentos, que insulta, o que dice algo. ¿Qué habéis escuchado? Puta. Puta. La palabra así de clara. Sí, pero así de claro. Pero yo ahí, fíjate que tú ya sabes que yo... Es interesante porque ellos no lo habían escuchado y de inmediato no ha habido la menor duda, ¿no? Que yo suelo ser muy cauto, pero esta noche me voy a dejar llevar un poco por la magia de esta grabación y por la cierta subjetividad, mi impresión personal. Yo... como impresión subjetiva, personal absoluta, yo de alma para adentro empiezo a descartar el fraude. Y mi razón es muy sencilla. Todos los fragmentos que hemos ido escuchando tienen una cualidad obscena, es la palabra que me viene a la mente, que si esto es fruto de una mente humana y es fruto de una manipulación, el que sea, tiene un talento siniestro para eso, para reproducir sonidos que son capaces de conmover zonas muy profundas del espíritu, que sería para quitarse el sombrero. No, yo de verdad empiezo a decantarme muy seriamente sobre la autenticidad. Si hubiera que compararlo con algún referente de la cultura digamos audiovisual que tenemos, a mí me lleva inmediatamente a algunas de las escenas más macabras del Exorcista. Tiene ese punto casi obsceno, como dice Santiago, pero profundamente desagradable, que tiene el sonido del Exorcista. No digo ya la imagen. En la radio, precisamente, en este programa, precisamente, hemos escuchado algunas veces fragmentos de esa película desprovistos de imagen y calan mucho más que la propia imagen. Y ese es el impacto que yo recibo. Me señalabas algo con el dedo, Carmen. Sí, cosas que iba apuntando mientras oía las psicofonías, y justo endemoniada gruñidos, como cuando asistimos al exorcismo de esa chica joven aquí a las afueras de Madrid, pues muy parecido, esos gruñidos, También hay que decir que en la película del exorcista muchos de los sonidos se basan en la matanza de un cerdo, con lo cual es que aquí también parece escucharse, también es cierto, como los sonidos, y un veterinario, ahora, un veterinario nos lo apuntaba. Abierto, ¿no? No tenéis móviles abiertos, porque se me está colando una serie de voces
que no, esto no tiene nada de paranormal, evidentemente, pero se me están colando una serie de voces en mis cascos, en los vuestros no. Vale. Sí, bueno, sí, a mí me ha entrado alguna. Una especie como de preescucha, Noel, como de voces que están ahí. Mira, Imanol nos decía que es veterinario y que le parece la grabación la matanza de un cerdo reproducida a menor velocidad. Nosotros que tenemos los medios, nos dice acelerar la reproducción y lo veréis. Como esos gruñidos, esos golpes a lo mejor en las barras de lo que es la cochiquera. Es una de las teorías que se ha comentado. Mi compañero y compañero de este equipo, Diego Marañón, me comentó, y yo estaba al margen de todo eso, por desgracia no tengo tiempo para estar en todo lo que se cuece, ¿no? Y más hoy en día que a nivel global, y me comentaba que había investigadores, jóvenes la mayoría, que creían, primero, que no existía la psicofonía. Yo, Iker Jiménez, doy fe ahora mismo a las 2:23 de que he escuchado la psicofonía íntegra de 10 minutos y existe. Punto 1. Segundo, que los compañeros que la han emitido por única vez jamás conmigo, y creo que con nadie, han intentado ni hacer negocio, ni, ¿cómo decirlo?, sentirse especialmente importantes, ni vanidosos, todo lo contrario. Y que precisamente, quizás sabiendo el paso, bueno, pues han puesto más fragmentos. Oye, que está aquí la psicofonía, pero cumpliendo lo que les dijo Germán, no han querido emitir la psicofonía, y hasta, voy a decirlo, en ocasiones me parece bien, porque 10 minutos de esto, Javier, Santi, emitidos, cuidado. Pero es verdad que se ha hablado de cerdos. Una de esas confusiones surgió, y voy a decirlo, porque recordaréis, Santi y Carmen sobre todo, que hicimos un homenaje a Antonio José Alés, y es momento de poner las cartas sobre la mesa. Y en ese homenaje a Antonio José Alés hubo dos, no voy a decir deslices, cuidado, sino comentarios. Uno de Miguel Ángel Moncholi, sentado aquí donde estaba Javier, que dijo: yo recuerdo unas voces terribles como de lamentos, y que Moncholi, un poco descreído, dijo: yo no sé, Germán Guos andaba por allí, yo no sé si era una broma, si no era una broma de él. Yo entiendo además que algunos amigos y gente oyentes digan: cuidado que por ahí hay una línea de investigación. Pero es que lo que no sabían es que se refería a un caso del año 79, 6 años antes, caso de las Navas del Marqués, los lamentos del agonizante, y que no tiene nada que ver, y se montó una gran romería, y allí estuvo Medianoche. Yo pregunté en ese mismo programa a Mariano Revilla, jefe técnico de Medianoche, Cadena SER en aquel momento, y uno de nuestros padres radiofónicos, evidentemente, y persona a la que nos une un cariño pues de una década, ni más ni menos, y de confianza mutua. Y yo le pregunté en aquel programa que por qué, por ejemplo, grababan la matanza de un cerdo, que se hizo en Medianoche, y que fue un experimento durísimo. Y Mariano comentaba que efectivamente se hacían esas pruebas de sonidos. Yo entiendo y considero hasta comprensible perfectamente que algunas personas que estaban ya, yo no lo sabía, investigando el tema de la voz del infierno, claro, relacionan, caramba, pues la gente de Medianoche habla de cerdos, habla de trenes, habla de... Yo puedo decirlo que el equipo de Medianoche y Mariano Revilla, y tengo autorización para ello, no tenían nada que ver con esas grabaciones. Eran para otras cosas totalmente diferentes y para programas que se emplearon. Ahora, si Germán fue víctima de un fraude, ¿por qué no decirlo? Quienes ejecutaron ese fraude, evidentemente para menoscabar o para menospreciar la figura de Germán, ¿por qué al día siguiente, a los 2 días, no lo hicieron público? ¿Y por qué se molestan en hacer unas grabaciones de 30 minutos, cuando un fraude lo hubieran hecho con solo 30 segundos? Es que nadie se lo puede creer, Ricardo, en el sentido de que cuando ahí te dicen que esta es una grabación de 30 minutos, 10 y 20, es que ya dices imposible. Para engañar a alguien no haces una psicofonía interminable, ¿no? Exactamente. Bueno, pues yo puedo decir lo que nosotros hemos investigado. Hemos investigado más, incluso en la Embajada de Chile, para ver quién es ese Juan. Ahora llegamos a ese punto de la historia. Diferentes tipos de voces. Ricardo, Miguel Ángel, ¿qué identificáis en esta psicofonía del infierno? Diferentes tipos. Ahora yo he vuelto a escuchar el chillido de la niña y es que he alucinado. Si es un fraude, madre mía, es como Belmez, ¿no? Si es un fraude. Es un fraude hecho de forma magistral, porque se encadenan los sonidos. Ahora escuchamos de nuevo el insulto. Pero, ¿qué tipología de voces identificáis en este rosario sonoro del horror? Pues, vamos, yo escucho claramente, de una forma dominante, las veces que sale la voz de una persona mayor, de un viejo, es decir, voz masculina, no femenina. Escucho voces femeninas susurrantes, por ejemplo, la famosa voz amenazante. Escucho voces masculinas, generalmente sufrientes. La mayoría de quejidos, los hay y todo eso, son de origen masculino.
Existen sonidos indefinidos porque puedo imaginarte, ya te digo que, como hemos comentado antes y como muy bien acaban de apuntar nuestros compañeros, muchas veces el sonido sin imagen es mucho más terrorífico, ¿no? Porque tú te empiezas a imaginar cosas peores. Si estuvieras estrangulando a una persona lentamente, ¿qué sonidos emitiría esa persona? Bueno, pues algunos de esos sonidos a mí me da la sensación de que están en esa cinta. Vamos a hacer una cosa. Hay un documento que es excepcional y que viene ahora. Es el final de la psicofonía, el fragmento final, y es muy importante. Porque se está grabando, se escucha en unos pasos, y os llamaba mucho la atención, Miguel Ángel, que todo ese embudo de sonido se intercalaba casi con las voces de los que estaban ahí y de repente iba desapareciendo. Es muy extraño porque es algo que va a terminar de golpe. Es decir, siguiendo un poco con la idea que planteaba Javier, de que era como si se hubiera captado un ambiente. Era como si tú pones un cassette en un sitio, grabas 10 minutos de, por ejemplo, la mente de una fiesta y de repente sacas el cassette y automáticamente desaparece el sonido. Es un final repentino, muy extraño. Lo escuchamos. Antes repetimos, Noel, de nuevo, por favor, ese fragmento tercero de los fragmentos nuevos, vamos a decirlo así, o no conocidos por el gran público, ese final que decía las 4 letras, decía Santi, puta, es la palabra, y esa voz de anciano. Escuchamos de nuevo el fragmento 3, Noel. Este era el anterior, creo yo. Ah, no, perdón, me he equivocado yo, Noel. Este era el fragmento 3, efectivamente. Bueno, hemos vuelto a revivir, chicos, el chillido de la niña, que parece un chillido de niña metido ahí. Y amigos, los que sabemos un poquito nada más de sonido, es muy difícil ese chillido de niña, tan auténtico. O sea, no es alguien gritando el micrófono, está por ahí abajo. Vamos ahora con el 4, Noel, efectivamente, que es este que termina con los insultos. Escuchábamos latigazos, pero perfectamente, ¿verdad, Carmen? Y además como el torno. ¿Os acordáis del torno Sí. de las torturas que poco a poco va...? Chasquido Eden. como de madera. Exactamente. ¿Cómo? Y además, De máquina, casi. yo aparte de puta escucho corred. Es interesantísimo. Eden ha permanecido en silencio porque ella se ha incorporado al equipo de alguna forma, pero no estaba en el 85. No estaba. Eden, buenas noches. Buenas noches. Y es curiosísimo lo que pasa aquí, y Santi ha dado una clave, ¿no? Yo no sé quién ha hecho esto, o si surge de un lado que es terrorífico, ¿no? Pero conecta perfectamente con el subconsciente y llega a lo más hondo. Escuchamos casi, no sé, un exorcismo, lo que puede ser un exorcismo. Pero es que Eden, antes de ayer, el jueves, antes de partir de viaje hacia las campiñas de Burgos, y me daban esa oportunidad increíble, ¿no?, de escuchar de principio a fin, ella me decía, yo escucho el tirar de una cuerda, Exactamente. la máquina, Exactamente. y todo eso está surgiendo ahora sin habernos comunicado la información. Es como si fuera una cuerda de estas gruesas, como un cabo, y estuviera sujeta a algún sitio del que van tirando lentamente y se oye como cruje esa cuerda, ese tac, tac, tac del crujido de la fibra de la cuerda al tensarla. Y es muy curioso que los demás han coincidido sin saberlo con, es que con lo mismo. La experiencia de esta noche también tenía que ver. ¿Hay algún problema en el micrófono? ¿Me decís, se escucha bien? Quizá... No, yo creo que se escucha bien. A ver, Noel, prueba. Vamos a ver, esto... ¿Sí? ¿Me oís bien? En el fondo estamos no tan lejos de Radio Fortaleza. Los micrófonos siguen siendo los micrófonos. Nos dan sus sorpresas. Están impresionados los micrófonos Sí, también. sí, están porque así. si no cambiamos ese, pero se escucha bien, Eden, ¿no? Hacemos la prueba, sí, perfecto. Sí. Nos dice Noel que ok. Noel, que yo le veo con cara de cierta impresión también, por cierto. Yo se lo decía, y estos temas es que sepa uno de misterio, ¿no? Impactan. Me comentaba Eden que, ahondando en lo que decía Ricardo del sonido de una sala de tortura, Ujú. se escuchan esos elementos, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. La cuerda tensándose, como si hubiera alguna polea que tira de ella,
los sonidos como de golpes con una madera, una especie de latigazo, pero yo tengo la sensación que es con algo rígido, ¿no? Con una especie de madera o... Son crujidos más que golpes, ¿no? No lo sé, es que son tantos sonidos diferentes, mezclados y a diferentes niveles. Tantas fuentes de sonido, ¿no? Eso es lo raro, en una psicofonía. También, muy raro. También hay que subrayarlo. Por supuesto. Y también sería raro considerar que esto, hay que pensar que tiene 25 años. ¿Qué medios técnicos había con el audio analógico, los medios analógicos de los años 80 para hacer esto? Y a través de un micrófono. Sí, es decirte Puesto que el magnetofón tela marinera, en un micrófono, o sea que... tela marinera claro, para hacer, bastante bien para se cometer oye. un fraude con esto. Esa es una de las claves. Es decir, aquí hay muchas capas de sonido. Y de hecho, si se pudiese tener acceso a la grabación original, posiblemente incluso captaríamos más matices todavía. A día de hoy, con las ediciones digitales, con las librerías que hay disponibles hasta por internet de sonidos, etcétera, etcétera, vale, hace falta talento, pero podría ser relativamente fácil. Ahora ponte en analógico, con unos medios que no eran ni mucho menos los que son ahora. Estamos hablando de la época que yo lo he vivido, y Ricardo también, y vosotros, de las tortas, o sea, de la cinta abierta, de hombre, que no era tan fácil, que había que irse a un estudio muy profesional para hacer esto. A no ser, porque, en fin, aquí hay que ponerse en todos los escenarios posibles, que siguiendo el relato que nos hacía Germán de Argumosa al principio del programa, él deja la grabadora en la biblioteca, abajo, evidentemente se sube a la planta superior a esperar esos 10 minutos y alguien que esté abajo le dé el cambiazo a la cinta. Bueno, interesante, porque se puede especular una cinta con ya esa. preparada. En Bien. teoría estaban todos arriba esperando. Ya, pero puede haber alguien más Sí, en la por casa. posibilidades tampoco Es decir, podía como estar no Germán tenemos, en la casa. Claro, como no tenemos el testimonio de nadie más, que es por eso por lo que hacíamos este llamamiento hace unos minutos, tenemos que plantear una serie de Por especulaciones. supuesto, Claro. y volver a decir que esta historia en sí, con todo lo que representa, es digno de una novela, absolutamente. Totalmente, Y ahora llega la claro. otra parte, la de la muerte. Escuchamos a Germán ¿qué vamos a escuchar, Ricardo? Es esos pasos finales, final de la psicofonía, otro fragmento que pone los pelos de punta. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque se ve una de las cosas que también hubo mucha confusión a través de foros de internet, que decían que la psicofonía era un fraude porque, a pesar de que se escuchaban los pasos de las personas que se acercaban a recoger la cinta, que la psicofonía seguía produciéndose, y es todo lo contrario. Precisamente lo que vemos es que al acercarse esos pasos desaparecen radicalmente todos los sonidos. Vamos a escuchar de nuevo la emisión, conectamos ya no solo con lo que es la voz en sí, sino con esa emisión, ¿no?, que se vivía en Radio Fortaleza, noviembre año 85. Pasos finales, y incluso vamos a escuchar una voz que dice final de la experiencia o experiencia finalizada, algo así, ¿verdad? Sí, fin de la experiencia. Vamos allá. Ahora llegan a recoger el magnetófono y el ruido va a parar en cuanto se han empezado a oír los pasos. ¿Puede repetir esto último? Recordar que estamos con el profesor Germán de Argumosa, que esto es el 102,1 FM de Radio Fortaleza, que el teléfono es el 764-5962. Repito, 764-5962. Profesor. Observen cómo, en cuanto se oyen los pasos, los ruidos cesan completamente. Ahora,
Iker, ahora entiendo la impresión que te llevaste escuchando esta grabación de un tirón, claro. Eso tienes que contárnoslo. Sí, he de decir que este documento pone un poco fin a las diversas grabaciones, y es que no sé qué se puede decir, ¿no? Es verdad que yo pude escuchar toda esa grabación con Eden y Ricardo presentes. Marchamos de viajes raudos, Javier y yo, a tierras de Burgos. Estuvimos investigando, entrevistando, eso será parte de otra historia. Y de noche, en el hotel de Villarcayo, Javier en su habitación, yo en la mía, contiguas, una habitación grande, quizá un poquito desangelada, ¿no? Yo os puedo decir, amigos, y esto es una cuestión absolutamente subjetiva, absolutamente personal, que no quiere convencer a nadie. Yo tengo 37 años, hacía mucho tiempo que no sentía el miedo que sentí anteayer, a estas horas, por ejemplo. Empecé a dar vueltas en la cama y venía una y otra vez diferentes fragmentos y algún otro que escuché, como una voz de mujer que decía: ya te tengo, Juan. Una y otra vez, sin poder quitármelos de la cabeza. Las horas de investigación con Javier habían reducido el impacto en mi mente de escuchar esta psicofonía, y todo eso, almacenado en algún lugar del cerebro, se desplegó como una sombrilla en mitad de la oscuridad de la habitación. Me desperté varias veces, y esto es subjetivo, repito, pero yo me giraba y estaba convencido, seguro que son sueños, de que yo tenía a alguien en la habitación. Y es que vislumbraba a una mujer como con una especie de sayal blanco, y de nuevo la voz, y una y otra vez. Es decir, experimenté en mis carnes, que llevo 20 años haciendo radio, hablando de estos temas, investigando, estando en lugares que no son especialmente amables. Llevo toda mi vida haciéndome preguntas, nada más, y estando en sitios, pocas veces sentí tan próximo el terror, la soledad, el miedo en una habitación, solo, y en mi mente volviendo a proyectarse todo lo que inspira estas voces que estamos escuchando. Ahora lo entiendes. Entiendes mi cara a la mañana, ¿verdad, Javier? Entiendo la cara de mudada que tenías por la mañana cuando, en fin, nos reunimos para continuar nuestras investigaciones en la zona norte de la provincia de Burgos, y entiendo perfectamente la desazón que te acompañó todo el día. Y eso que nosotros hemos tenido la suerte, y creo que nuestros oyentes de alguna manera también, de no escuchar esta grabación los 10 minutos seguidos. Es, al margen de las medidas de prudencia que desplegó Germán de Argumosa en 1985 y en adelante respecto a esta grabación, es que esa cinta es absolutamente inemitible en una emisora de radio. Ricardo, Miguel Ángel, ¿por qué es importante este fragmento? Para que se entienda, son esos pasos, y Germán hace hincapié en cómo se disuelve, en cómo las voces siguen presentes casi según van llegando los pasos de quienes recogen la grabación. Es que esto, para empezar, acaba con la teoría del posible fraude por sustitución, porque ¿cómo consigues grabar lo que van a decir las personas que van a llegar? ¿Cómo sabes el tiempo que va a decidir el profesor grabar? ¿Cómo sabes en qué soporte? Porque según nos comentó, la primera grabación se realizó en cinta de cassette, pero la segunda se realizó en magnetofón de bobina abierta. Bueno, yo tengo mente de novelista, como sabes, y acaba de alguna manera, pero hay otra manera también. Si el que va a recoger la cinta al piso de abajo no es Germán de Argumosa, evidentemente al subir y entregarle el cassette le puede haber dado eso perfectamente. Sí, pero también tiene que saber esa persona qué marca de cinta va a usar. Sí, pero no había tantas. En el 85 estándar. Es curioso porque Germán habla de cinta precintada. Habla de cinta precintada, sí. Qué curioso, qué maravilla, qué novela, y qué bonito mantener en vilo ambas posibilidades. Claro que sí, es nuestra obligación. Mira, nos llega un dato más para que la novela continúe siendo ya un bestseller. Fiorina desde Madrid nos decía que en ese año estaba en segundo de periodismo, que en sus prácticas de una revista le encargaron hacer una entrevista a Argumosa, que la redactora jefe era amiga de su familia, y el profesor le habló de todo, de Belmez, de Raúl Dive, en relación a esa parafonía. Cuando le pregunté si se había realizado en la casa de los marqueses de Urquijo, asesinados 5 años antes, no me contestó. Dio la callada por respuesta. A mí me había llegado ese rumor días antes, sin duda otra leyenda alrededor de esta historia, pero lo cierto es que el profesor no me lo negó. Allí en su despacho de la calle Castelló, cuando la escuché ese día, no me puso toda, sentí auténtico pavor.
Yo no sé si puedo decir algo de esto, Miguel Ángel, Ricardo. Vosotros tenéis datos, es que yo no sé qué se puede decir y qué no se puede decir. ¿Sobre la casa o los dueños de la casa? Sí, es que claro, que haya ese rumor. Es que vaya, ¿no?, hipótesis. De que sea en un lugar marcado por el crimen, yo no sé, creo que Germán nunca comentó nada de esto, ¿no? No, y además yo en este caso yo diría que el famoso dicho de quien calla otorga no siempre se cumple. Bueno, hay una cosa muy sencilla. La casa de los Marqueses Urquijo hoy en día se alquila y se puede ver si abajo está la biblioteca, si arriba hay un cuarto de estar o no. En todo caso, el crimen de los Marqueses de Urquijo fue 5 años antes, también hay que decirlo, ¿no? Que la gente no piense que hay una interacción en el tiempo, ¿no? Pero hay muchas más cosas. Seguimos. Yo sé que quedarán temas fuera, pero en fin, es que una noche como la de hoy es absolutamente irrepetible. Por lo tanto, seguiremos. Les pido y les agradezco el esfuerzo, a Eden, a Ricardo, a Miguel Ángel, que quizá no estén tan acostumbrados a hacer radio a estas horas, pero creo, amigos, que lo que estamos generando hoy y lo que se abre a partir de ahora, y ojalá lleguen datos de gente que estuvo ahí, es importante. Así que continuamos con el dossier y lo hacemos con Germán de Argumosa, La Otra Frontera, noviembre 85, Radio Fortaleza, explicando más cosas. Este es Germán, compañeros, después de poner la psicofonía. Bueno, de verdad que no es difícil explicar cómo nos hemos quedado todos aquí en el estudio y supongo que en los controles. De verdad, yo creo que ninguno de nosotros hemos oído nunca algo tan espeluznante, algo tan horrible y yo creo que a la vez tan patente y tan realmente sin truco ninguno que se ha podido lograr. Sin ningún truco. No. Si además es que es un hecho comprobado y probado. Lo que pasa es que, claro, digamos que el por qué se produce es la duda eterna. Es otra cosa. Hasta que... ¿Qué es lo que produce esto? Claro. Se ignora, no se sabe. Pero esto tan horrible, profesor. Es espantoso. ¿Qué es? Espantoso. ¿Qué puede ser? Las personas que estaban conmigo, cuando yo rebobiné la cinta y la escuché y se encontraron con esto, puedo decirles a ustedes que había algunas de las personas que estaban allí, era, en fin, gente pues muy metida en el campo de la parapsicología. Bueno, pues les puedo asegurar que incluso estas personas muy metidas en este campo palidecieron y confesaron que era espantoso y que la impresión que estaban sufriendo que era tremenda. En este extraordinario y extraño bucle mágico entre el programa La Otra Frontera, año 85, y Milenio 3, año 2010, el gran Noel Calero, que rápido y raudo pone la misma sintonía que estaba haciendo del hecho sonoro a Germán de Argumosa. No podía ser otra música del misterio del maestro Vangelis. Alfa. Es que Luis y Yana, a quien mandamos un abrazo, no me extraña. Es que no puede casi ni vocalizar después de escuchar eso. Es que os imaginéis, amigos, estar en una radio pequeña y ser consciente de que eso es una exclusiva mundial. Eso es una exclusiva mundial, porque sea lo que sea la voz, no se volvió a emitir nunca. Una vez y nada más. Germán luego recapacitó. Qué tremendo momento y qué bonito, en mi opinión, con cientos de miles de amigos escuchando, hacer homenaje no solo a vuestro equipo, sino decir, bueno, es que en la radio, en la pequeña, que siempre es gran radio, pasan estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que aquí también lo que hizo Germán de alguna manera fue experimentar el impacto de la psicofonía con vosotros, ¿no? Con el equipo de La Otra Frontera, porque es evidente que después de esa reacción quizá Germán se planteó no poner otra vez la psicofonía íntegra. Y no me extraña. Vamos a la segunda parte de la historia. Hemos hecho varias investigaciones. Hay una persona que muere, nos lo contáis ahora. Qué impacto, ver a Luis y Yana. ¿Qué edad tendríais? 18 años, Luis, más o menos, Miguel. Sí, 18 años. Yo, el más viejo, 24. ¿Cómo estabais en ese instante vosotros dos en la mesa, junto a Germán? ¿Qué hacíais? ¿Cómo estabais?
Yo, bueno, tengo que decir que yo cuando fuimos a buscar a Germán de Argumosa, yo no conocía a esta persona, ni de su historia, ni yo no conocía que había estado en contacto con los pioneros, que había estado trabajando con Raudive, que había estado trabajando con Hans Bender, un investigador también alemán del mundo del misterio, y yo no conocía, por supuesto, el testimonio que iba a traer, la psicofonía. Cuando empezó a ponerla, yo miré a Ricardo, digo, Ricardo es técnico de sonido. Si Ricardo tiene cara de pavor, es que esto va en serio. Y cuando le vi la cara, digo, Dios mío, esto va en serio, esto no es un montaje. En ese momento empecé a darme cuenta de lo que estábamos oyendo, que era un documento increíble. Yo había escuchado muchas psicofonías que eran frases sueltas, un volumen muy bajo. Aquello era un documento increíble. Me quedé apabullado. Aparte de sorprendido por aquello, me quedé apabullado. Digo, esto es increíble. ¿Y qué cara tenía Ricardo al otro lado de la mesa? Pues imagínate, digamos que sorprendido. La mesa, ya sabes, bueno, más o menos, aunque ya cuando vosotros estuvisteis allí en la Radio Enlace, pero el sitio era el mismo. Una mesa pequeña y con la economía propia de Radio Fortaleza, 2 micrófonos para todos. Por eso se escucha cómo se mueve el micrófono en algunos momentos de la entrevista, ¿no? Yo estaba situado a la izquierda del profesor, con lo cual estaba viendo manipular en todo momento el cassette. Me fijé mucho en esos datos. Además, estaba en esa zona porque, digamos, era el exterior de la mesa que me permitía acercarme al control. En caso de que los chicos de control, que en ese momento estaban Juan Carlos y Emilio, ¿no? Y Emilio. Pues verdaderamente alucinado. O sea, no pasaron 10 minutos que no se me hicieron nada largos. O sea, fue al revés. O sea, estaba intentando analizar al mismo tiempo, en tiempo real, lo que estaba escuchando, sabiendo que era algo completamente distinto a lo que hayamos escuchado hasta ese momento, jamás de los jamases. Y cuando aquello terminó, pues dices, ya han pasado 10 minutos, realmente. Ampliamos el dossier porque creo que merece la pena. Hay muchas cuestiones, mucho debate, muchas opiniones del público, así que continuamos y continuaremos en la siguiente hora con las investigaciones posteriores. ¿Mató a alguien esta psicofonía? ¿Existe ese alguien? Yo creo que merece la pena. Pero ahora, bueno, son prácticamente 1 minuto 30 segundos, porque ahora vamos a tener la sensación real de cómo suena esa psicofonía, porque hemos escuchado fragmentos y, por ejemplo, esos golpes y ese final era terrible. Cuando llegan los pasos, eso era terrible, pero la voz del anciano y el insulto, cuando decía las palabras puta, son perfectamente identificables, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Quizá de lo más identificable. Rápidamente el público y vosotros habéis dicho, hombre, dice esto. Bien, pues rebobinando de ahí de alguna forma para escuchar quizá el auténtico sentido, lo que pudieron sentir los compañeros de la otra frontera realmente, y por supuesto sin faltar en ningún momento al deseo tanto de ellos, que me parece absolutamente loable, como de Germán, pero sí hacernos una idea muy coherente de cómo respira eso sin fragmentos. Es decir, ¿cuál es el sonido de la psicofonía que va más allá de los 30 segundos, de los 60 segundos, del minuto, y sigue, y sigue, y sigue? Yo creo que aquí vamos a captar la dimensión real de esta grabación que parece de otro tiempo, y siempre manteniéndonos con los pies en la tierra. Si es un posible fraude, maravilloso fraude por otro lado, o si es algo real. Hacemos la experiencia, escuchamos ese bloque, nos ponemos todos en situación. Pido disculpas a mucha gente que sé que hoy ha dejado de escuchar el programa y que seguiré escuchando a posteriori, porque puede ser muy duro escuchar esto a solas. Hombre, es que hay gente trabajando en palacetes del siglo XVI, claro, como nos decían, ya han apagado la radio directamente. Normal, yo lo entiendo. Lo siento, después a las 3 pueden volver, que va a ser debate y vamos a intentar sacar conclusiones. Pero era muy importante hacernos una idea para toda España de cómo sonaba la psicofonía llamada del infierno, de su médula, de su estructura interna, de qué expresa. Y como tenemos ese enganche, esa baliza del insulto, del puta, que parece que dice esta voz, sabemos perfectamente hasta dónde hemos llegado. Pero es más de 1 minuto y medio, 1 minuto 45 segundos de horror. Así es la psicofonía del infierno.
¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Vamos a escuchar a los oyentes. Ahí estaba ese fragmento de más de 1 minuto y medio, que tenéis toda la razón del mundo. Yo es que no sé. En El Exorcista hemos escuchado algo parecido, algo similar, algo que se le aproxime. Escuchamos a los que están al otro lado. Vamos con los mensajes. Javi nos decía: por fin podemos escuchar algo más de la famosa psicofonía de don Germán de Argumosa. Gracias por el gran programa de hoy. Carlos nos comentaba que os escribo para abrir más hipótesis. Es una banda sonora de una grabación de un vídeo snuff movie. Casi seguro Germán de Argumosa no pudo decir nada de la fuente ni de la grabación por las personas que estaban implicadas en esta barbaridad, y por su ética profesional le impidió culpar a esos asesinos, pero era el mejor profesional para dejar en la historia de la radio la huella de este tipo de barbaridades. En la década de los 80, nos apunta, por la serie de películas japonesas conocidas como Guinea Pig, de corta duración, varios de estos films se presentaban como si fuesen vídeos caseros, donde se mostraba como un grupo de personas raptaba a una chica y luego la torturaba de las maneras más sádicas posibles hasta la muerte. Fran desde Tenerife nos decía que parece que en esa casa algún loco torturaba a toda una familia. La señora de la casa decía que la gente se sentía mal allí. ¿Sabía algo? Javier Pérez Carrió desde Denia nos dice: es cierto que no se parece a las psicofonías que grabamos habitualmente, pero a mí me parece auténtica, aunque hay una superposición de varias escenas, como si hubiera acumulación de distintas épocas. Me parece oír los sonidos de una fragua, del golpeteo de martillo sobre un yunque y 2 personas, también al mismo tiempo los ruidos propios de un matadero, con los alaridos de los cerdos al ser llevados a la muerte, y además sonidos humanos de niñas y adultos. Es realmente curioso. La persona que nos decía que está trabajando en un palacio del siglo XVI donde todo rechina y ha tenido que apagar la radio porque si no se tendría que ir a su casa, nos decía. Manén, yo oigo gruñidos como si fueran seres demoníacos, latigazos, golpes, quejidos y gritos de dolor. Luis Vicente Martín Álvarez, muy brillante. Las cintas de grabar poseían 8 pistas, de las cuales solo se usaban 2. Parece hecho con una mesa de mezclas. No sé si son gritos de hombres o mujeres, golpes, insultos, pero os estoy escuchando por internet en mi casa y con la luz apagada, y esta noche no voy a dormir. Esto acojona. Raúl desde Vallecas nos lo decía. Pablo, me parece alucinante, suena como una fundición con mezcla de una sala de tortura. Se repite mucho el concepto fundición, yunque, fragua. También nos dicen: me suena una sonora paliza a la vez que se van apartando muebles para continuar apaleando. El sonido metálico es como un tren frenando sobre los raíles y la supuesta chica pretende alertar a alguien para que huya del lugar, nos comentaba Sergio. Fíjate, las reacciones de los animales. Manén nos dice que sus gatos han salido corriendo cada vez que emitimos un fragmento, que oye ladridos de perros. Una cosa muy curiosa, porque en la tercera hora, y os prometemos el asunto del Papa, pero vamos a estar un tiempo, yo creo que esto, estáis conmigo, ¿no, compañeros? Lo merece, o sea, hay que hacer un dossier especial, debate y con los oyentes, y la segunda parte de esta historia, que es qué pasa con ella, a quién mata esto, qué precogniza esto y qué es lo que ocurre, porque podemos dar algunas claves, y además queremos que haya información nueva de esas personas que estuvieron en esa grabación, que es lo importante. Pero yo puedo decir un dato más, y es que con Merlín, con nuestros perros, con Toby y Merlín, yo hice no la experiencia, porque fue absolutamente casual. Estaban en el despacho directamente. Y estaba escuchando el fragmento clásico de los 50 segundos de esta grabación, y os puedo decir una cosa: Tao, que es nuestro perro más pequeño, de inmediato, y eso lo digo porque me pasó, yo no sé qué es ni qué significa, pero de inmediato saltó a mis brazos temblando, agarrándose al cuello, temblando durante el tiempo que transcurrió en la audición de esos 50 segundos. Y eso yo doy fe. Si hay más datos, pues es interesante, ¿no? Héctor Rodrigo nos decía que nos está escuchando como cada sábado junto a su perro, un bulldog inglés, y que se ha vuelto completamente loco al escuchar la psicofonía. Se pone a ladrar como un loco mirando a los altavoces. Estoy con un miedo atroz. En el primer corte que habéis puesto, creo que he oído un llanto de un bebé de pocos días. ¿Es posible que se oiga? Adoro Milenio 3, pero estoy aterrada en la cama, nos decía Maite. Vea desde Plasencia, no veo otra explicación que no sea la de que se dio con play al grabar y se abrió una puerta a otra dimensión, al infierno. Dice que sí. Vamos a hacer una cosa, porque hay muchas dudas, evidentemente. Yo creo que Javier, como bestseller, por cierto, que
Vas a sacar la novela dentro de no mucho tiempo, ¿no, Javier? Pronto, ya hablaremos de ello. Hablaremos de ello. Bueno, pues es que aquí hay un argumento impresionante. Y él ha dado argumentos también, no como abogado del diablo, ¿o sí? ¿Pudo ser un fraude? No. El debate llega después de las noticias, por supuesto. Y hay más elementos. En 20 segundos, Ricardo, ¿se zanja la investigación o se detiene todo? No se vuelve a emitir jamás estas voces que hemos puesto porque ocurre algo, ¿no? Al parecer fue una de las razones que le movieron al profesor a dejar de emitirla. ¿Qué ocurrió? En estas grabaciones, en ambas, hay frases, hay momentos premonitorios de cosas que sucedieron posteriormente. Y una de ellas es la muerte de una persona, que es mencionada en esa grabación. Vamos a saber más cosas de esa persona, de esa identidad. Hemos investigado, se ha convertido en leyenda urbana. Vamos a contarlo todo, pero será después de las noticias, aquí en la SER.